Hola a todos y todas. Mi nombre es Isaac Núñez Pérez. Soy el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto, acá en la Amazonía peruana. Vamos a conversar un poco, les voy a comunicar respecto a pueblos originarios de Loreto y actividades productivas. Como pueden visualizar la pantalla, Loreto es una región del Perú, una de las 24 regiones del Perú. Y más o menos el Perú está ubicada a nivel planetario, como lo pueden ver ahí en la línea que apunta en América del Sur. Loreto está en la cuenca amazónica, en la cuenca del Amazonas. En Perú existen 55 pueblos indígenas u originarios. De ellos, 51 son amazónicos y 4 son andinos. De esos amazónicos, cerca a 30 pueblos originarios están en Loreto, en la parte verde, en el color verde más profundo, más grande que ven aquí en el Perú, en el norte del Perú. Más o menos se estima que hay 5.900.000 peruanos que se sienten o se consideran indígenas acá en el Perú. Cerca de 10.000 localidades de pueblos indígenas u originarios, según nuestra base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura. Esos es los pueblos indígenas en números. Acá pueden visualizar cómo están distribuidos territorialmente los pueblos indígenas. En la lámina que ustedes pueden ver del mapa del Perú completo, vemos la dispersión. El colorido está en la Amazonía peruana. En la parte andina, en los Andes del Perú, hay dos, cuatro colores. Pero en la Amazonía, como decíamos, hay 51 pueblos indígenas. Y en los Andes, solo cuatro. Y en la parte de Loreto pueden ver acá una figura más ampliada del mapa. Están ahí cerca de 30 pueblos originarios, 28 exactamente, sin considerar los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial que en el Perú están en propuestas de reconocer sus territorios vía reservas indígenas. Entonces podemos notar que Loreto es muy diverso culturalmente. Unas primeras conclusiones, podremos decir que la región Loreto alberga una gran diversidad cultural, 28 pueblos originarios y cerca de otros 10 que están en proceso de reconocimiento por estar en contacto inicial. En la base de datos de nuestros pueblos originarios encontramos pueblos como los Cucama Cucamirias, los Quichuas, los Shawis, los Achuar, Yaguas, Bora, Muruy, Aguajún, entre otros. Cada pueblo conserva idioma, tradiciones y organización social propia. Las actividades productivas se basan en la relación con la diversidad biológica y cultural. Esto es definitivamente, como en otros países, la relación directa de los pueblos originarios con la naturaleza, con el territorio, con el bosque. Respecto a las actividades productivas, reconocidas como tal para las organizaciones indígenas aquí en el Perú, las comunidades poseen cosmovisiones ligadas al río y al bosque, también ligados a las cochas que le decimos acá en la Amazonía, que son meandros abandonados de los ríos, que tienen mucha actividad pesquera. Otra de las actividades productivas es el conocimiento ancestral de sus prácticas, de sus subsistencias. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque aún estos pueblos originarios mantienen la pesca, la caza, la recolección para satisfacer sus necesidades alimentarias. También realizan
pesca artesanal en este río Sicochas, como medidas de alimentación, de subsistencia, pero también con temas ya de comercialización. Lo mismo sucede con la agricultura de subsistencia, ¿no? La yuca, el plátano, maíz, el camote, pero también el excedente lo van a poner en los mercados cercanos a sus comunidades. Lo mismo con la caza y la recolección, ¿no? Animales de fauna silvestre para el consumo y también el excedente para la comercialización dentro del territorio entre comunidades o cuando le llevan a la capital del distrito donde viven. Se ha iniciado también algunas actividades de turismo comunitario, principalmente asociadas con empresas dedicadas a este rubro y al ecoturismo. La agricultura es importante mencionarlo porque aún usan las técnicas del rozo y la quema controlada. Cultivos principales que tenemos en los pueblos originarios, acá en la Amazonía del Perú, es la yuca, el plátano, maíz y algunos frutales amazónicos. Si bien la agricultura está destinada principalmente al autoconsumo en los pueblos originarios, decíamos que hay un excedente que siempre tienen y que ya están iniciando la comercialización con la población mestiza o comerciante que tienen cerca a ellos. Esta fotografía eh, es en una elaboración del masato. El masato es una bebida tradicional de los pueblos originarios y que su propio proceso de elaboración ya es todo una transmisión de saberes de las mamás a las hijas, ¿sí? Nosotros estamos ahí observando el instrumento con la que preparan, ¿no? Hay una batea, un batán, un mazo en las cuales se chanca, que le dicen a la yuca, hasta a la yuca cocinada, hasta hacerlo una masa, la misma que se lo guarda para usarlo cuando consideren ellos. A mayor tiempo esta bebida, naturalmente la fermentación es mayor. Es utilizada en todas las fiestas, en todas las actividades, sean de labores como la minga, actividades comunales o festividades propias, aniversarios, matrimonios, eso, uniones de hecho, etcétera. La pesca también es importante para los pueblos originarios. Pescas como el paiche, sábalo, gamitana son especies de mucho valor comercial en la ciudad. Realizan prácticas de pesca sostenibles, es muy importante ellos, ¿no? Usando instrumentos eh, que permiten escoger el tamaño de la pesca. No es una pesca masiva que arrastran con los ríos y las cochas. Eh, el Ministerio de Cultura hace el año pasado ha declarado Patrimonio Cultural de la Nación la pesca de un pueblo, del pueblo Candoche. Se ha declarado patrimonio cultural porque tiene sus técnicas asociadas a esta actividad. Ahí podemos ver en las imágenes algunos platos que se degustan. Aquí se tiene en mi mano, por ejemplo, yo soy el de la foto, como pueden ver. Tienes una carachama, lo comunicamos acá, y el otro plato un zúngaro, ¿no? Acá está asado y acá cocinado, una especie de mazamorra. Y la caza y la recolección también siguen siendo importantes para los pueblos originarios. Caza que se realiza en sus territorios. La sachabaca, el majás, el venado son los manjares más requeridos por ellos. Asociado a eso está la recolección de frutos silvestres. También el tema de la medicina tradicional. La caza y la recolección sigue siendo una actividad tradicional muy potente en los pueblos originarios. Una de las actividades productivas que ahora tiene mucha relación, ya no solo con la tradición y con los utensilios de la casa, sino que ya está relacionada a la comercialización, es la artesanía de los pueblos originarios. Ellos elaboran cerámicas, tejidos, tallados en madera, artesanía con valor cultural y creciente importancia económica.
eh, generalmente producen para la comercialización. Aquí el excedente que tienen generalmente ya es dedicado no solo para el comercio nacional, sino inclusive internacional, como lo están haciendo ahora los hermanos del pueblo Shipibo-Conibo, que podemos ver en la foto en la cual estoy, en un semicírculo, en las cuales ellas están trabajando la recuperación de la artesanía, porque son muy potentes en tejidos, pero ya estaban dejando la cerámica en este caso, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ahí hay un tema que se estaba evaluando. El mercado estaba pidiendo mucho más bordados del Kené, que últimamente encontramos en las grandes pasarelas del mundo, pueden haber seguido ustedes, ¿no? El tejido shipibo con ibo y principalmente el Kené en carteras, en vestidos. El mercado de alguna manera, esa es una amenaza, está jalando lo que requiere y abandonando otras cosas como las cerámicas del pueblo shipibo. Entonces el Ministerio de Cultura, como Estado, trata de equilibrar, que no se pierda esta tradición, que no se pierdan estos saberes. Entonces, dejamos al mercado que haga su trabajo, digamos, económico, pero nosotros como Estado cubrimos ese rol subsidiario para que no se pierdan y de tal manera apoyamos en la transmisión de estos saberes de los adultos a los menores. De igual manera, dentro de los 28 pueblos, los pueblos originarios con más potencia, digamos, en el tema artesanal, es el pueblo Shipibo-Conibo, el pueblo Cucama-Cucamiria, el pueblo Aguajún, el pueblo Shawi, el pueblo Bora, el pueblo Yagua, el pueblo Ticuna. Principalmente ellos se los ve en los mercados a nivel local, nacional e inclusive internacional. Hay unos retos actuales que es importante manifestar acá en esta exposición: la deforestación y la presión sobre los recursos naturales. Tanto la deforestación y la presión sobre los recursos que existen en el bosque definitivamente es una amenaza potente para los pueblos. Es un hecho ya, realmente es un impacto que están, porque veíamos que la actividad puntual de ellos es la caza de animales silvestres. Y cuando existe esta invasión para poder sacar la madera, definitivamente estos, la fauna silvestre, los animales que ellos cazan, son alejados. Y ya se tiene precisamente el problema de la alimentación por escasez de recursos. Otra amenaza externa, decíamos, es la minería, la actividad de los hidrocarburos, que si no están muy bien organizados para su extracción, algunas comunidades no quieren, otras sí, conversan con las empresas, conversan con el Estado, definen mediante planes para poder extraer principalmente el petróleo. Y hay una relación, digamos, entre el Estado, los pueblos originarios, las organizaciones y la empresa contratista. Esto es producto, ha sido más o menos entendida de que debería ser aquí en este triángulo virtuoso, porque ya hubo antecedentes de 40 años de explotación petrolera en la Amazonía peruana y los pueblos originarios no han sido los beneficiados durante estos 40 años. Por el contrario, han dejado contaminando las cochas, los suelos, el bosque, del cual ellos se alimentan y viven en una relación directa y armoniosa. Hoy hay una nueva etapa en el Perú en las cuales sí se están considerando, gracias a instrumentos que se han implementado en el Estado peruano, como el derecho a la consulta previa, como la participación activa de las comunidades en las decisiones, de tal manera que se está, digamos, subsanando estas heridas que anteriormente, años, décadas atrás se tuvo. Y hay una deuda con ellos, de tal manera que desde el Estado peruano se está resarciendo y se está ahora considerando sus decisiones
de tal manera que hay actas de acuerdo, actas de consulta previa que van implementándose de manera progresiva y hacia allá se está caminando. Otro reto bastante importante considerar es el cambio climático. Y este cambio climático que definitivamente ya es una externalidad para la Amazonía, porque el cambio climático generalmente no se produce en la Amazonía, o los efectos o las consecuencias del cambio climático no necesariamente son de la Amazonía. Como ustedes conocen, la industria planetaria ha crecido, la emisión de gases de efecto invernadero ha aumentado y que definitivamente el clima ha cambiado. Se han elevado grados de temperaturas desde 1970 y definitivamente también está afectando los ciclos de pesca en la Amazonía. ¿Cómo se explica esto? Por ejemplo, la especie arahuana, que antes es un pez que antes, digamos, se reproducía en el mes de abril, hoy se reproduce en junio y no en la misma cantidad y no en el mismo lugar, de tal manera que se ha descolocado territorialmente la relación de pesca entre el pueblo originario y esta especie de pez. ¿Y por qué mencionaba abril? Porque en Perú abril es una época de inicio de las clases escolares y la pesca de esta especie y otras compensaba el gasto en los útiles escolares. Y al no haber ahí, y hay una afectación tanto al no haber físicamente en esa temporada y en otra temporada al haber, pero en poca cantidad. Y esto relacionado también no solo al cambio climático, sino también al punto anterior que hemos hablado, a las actividades que no están considerando los derechos colectivos y la sostenibilidad ambiental, como la minería principalmente en los ríos, porque hay presencia de mineros, inclusive ilegales, que están afectando a muchas comunidades originarias, a pueblos originarios. Eso sumado al cambio climático y hay una afectación a la vida, al desarrollo comunitario de los pueblos originarios. Pongo con énfasis resaltado acá la adaptación y resiliencia. Como son actividades externas a los pueblos, tenemos que tener adaptación y resiliencia. Las comunidades fortalecen el manejo sostenible y hay excelentes alianzas con algunas organizaciones, con el Estado, para poder tener el manejo sostenible de algunas especies como la pesca y la recolección de frutos, que vamos a ver más adelante. También el uso de saberes tradicionales en combinación con nuevas prácticas. En el Perú, eh, la salud intercultural y la educación intercultural está entrando con mucha fuerza, inclusive adaptadas en normativa del Perú. Nosotros desde el Ministerio de Cultura tenemos la ley de transversalización del enfoque intercultural desde el 2016, que obliga a todas las instituciones del Estado a incorporar el enfoque intercultural en la prestación de los servicios públicos. Entonces, el sector educación, el sector agricultura, minería y todos los 18 sectores que tiene el Perú tienen que incorporar el proceso, eh, las tradiciones, los saberes tradicionales en combinación con otras prácticas, de manera concreta en el tema de salud. Por ejemplo, si el pueblo originario quiere tener parto vertical, las señoras, tiene que ser considerado el parto vertical. Entonces, los centros de salud interculturales se están fortaleciendo y reconociendo a lo largo y ancho del país. Es un proceso que ha comenzado, pero que tiene mucho por recorrer aún en esta parte de la Amazonía peruana. De igual manera, la participación en proyectos de conservación y ecoturismo. Se está considerando de manera potente la participación de los pueblos, porque sin participación no hay conservación. Sin participación de los pueblos originarios no hay actividad de ecoturismo. Eso es prácticamente una ley si es que queremos que las actividades productivas en la Amazonía peruana sean sostenibles. No solo sostenibles, sino inclusivas. Acá ustedes pueden ver algunas actividades productivas
que se realiza en territorio de pueblos originarios. Habíamos mencionado en las páginas iniciales que teníamos varias, ¿no? La artesanía hemos hablado, acá está la extracción del aguaje, del camu camu y de los huevos de taricaya, que naturalmente vienen de procesos de manejo sostenible. En el caso del aguaje, los productos frescos, pulpa deshidratada y aguaje deshidratado. Esto están trabajando de manera potente organizaciones no gubernamentales que vienen apoyando a las comunidades nativas. Esta es una experiencia del grupo AG en el Perú. ¿Sí? De manera rápida, el tiempo se nos está yendo, así que voy a avanzar. Que frutos amazónicos, aguaje, camu camu, y ahí podemos ver inclusive su presentación en las botellas eh, que nos ofrecen en el mercado nacional e internacional. Y aquí es importante mencionar los objetivos principales de esta empresa asociada con las comunidades, porque trabaja con los pueblos originarios y comunidades rurales. Conservación de bosques. Es importante que una empresa y que lo que les manifestaba en el Perú ya se está combinando la participación de la empresa, del Estado y de la comunidad en la conservación de bosques. ¿Para qué? Para promover la protección de los ecosistemas amazónicos y su biodiversidad a través del uso sostenible de esos frutos. El empoderamiento de comunidades, generar ingresos justos para las comunidades amazónicas y mejorar su calidad de vida, revalorizando sus conocimientos ancestrales. El desarrollo sostenible es importante considerarlo, y no es más que integrar la sostenibilidad en un modelo de negocio que beneficie tanto a la empresa como a la naturaleza y a los que viven en ella, en ese territorio. ¿Cómo funciona? Ven, cadenas de valores sostenibles, se establecen acuerdos de conservación, lo que les decía, ahora se siente el empresario y la empresa para decir a cuánto, el primer acuerdo es qué van a cosechar, qué van a producir, aguaje, perfecto. ¿Cuánto va a ser el pago? El pago va a ser por kilo 10 soles, correcto. En pulpa, en bruto, etcétera. Esos conversan. Pero también dentro de la comunidad conversan, establecen acuerdos dónde van a sacar y cómo lo van a sacar. Y uno de los principales acuerdos que ha tenido, como pueden ver acá en esta foto, es que el primer acuerdo es que todo árbol o toda fruta tiene que ser cogido sosteniblemente, es decir, no se tala, se sube y así se cosecha ahora. Es un primer acuerdo comunitario, porque antes el mercado no pedía la trazabilidad de la actividad de este caso el aguaje, pero ahora esta empresa no les compra si el aguaje no ha sido cogido de esta manera, tal como establecen los acuerdos de conservación de las propias comunidades. ¿Sí? Vamos avanzando. Y acá hay una visión de la conservación desde los actores locales. Esto es importante. Comunidades manejando sosteniblemente sus recursos y ganando con ellos. Se lo acuña un nombre de conservación productiva. O sea, tenemos que conservar produciendo. Y acá hablamos más que un sistema regional de conservación y uso sostenible de recursos gestionado por actores locales. ¿Qué significa? De manera potente. El Estado peruano tiene una red de áreas naturales protegidas. El gobierno regional también tiene sus sistemas de conservación regional vía áreas de conservación regional, pero los territorios, que muchos están, traslapan entre ellos y otros están alrededores, forman una especie de mosaico de conservación. Entonces, quien está en el lugar no es el Estado está bajo una lógica, digamos, normativa, legal, pero quien está concretamente en el Estado son los pueblos, en el territorio, son los pueblos originarios. Entonces, es importante que la conservación de los bosques propiamente, por eso decimos que sin participación no hay conservación. Sin la participación de los pueblos originarios no hay conservación de recursos y por ende no hay sostenibilidad. Si participan ellos, se garantiza la conservación de recursos y la sostenibilidad de la actividad. Conclusiones finales. Los pueblos originarios protegen ecosistemas frágiles, como la Amazonía en general. Conservan semillas nativas y conocimientos ancestrales. Los pueblos originarios son actores claves en la sostenibilidad amazónica. Los conocimientos tradicionales y técnicas de aprovechamiento
para los pueblos originarios es la principal diferencia frente al aprovechamiento de otros productores, porque acá hacen con acuerdos internos, acuerdos comunitarios que garantizan la sostenibilidad de la actividad. Y por último, las actividades son inclusivas y sostenibles. Muchas gracias. Muenchi en Ticuna, Paisuma en Aymara, Sihu en Aguajún y muchas gracias en español.